Saludos a todos, estimados tutorados, estimados estudiantes. La presente asignatura denominada Estadística aplicada a la Administración y Economía tiene la finalidad de proporcionar o dotar a ustedes de las herramientas más importantes en cuanto a la estadística y su impacto en la economía. Dicha materia consta de 6 unidades. En la primera de ellas se abordan los conceptos más importantes de la estadística, se hace un recordatorio de aquellos elementos teóricos que son importantes para el entendimiento adecuado de los modelos matemáticos que utiliza la estadística para su comprensión y desarrollo. En la segunda unidad, denominada presentaciones estadísticas, en ella vamos a saber utilizar y aplicar algunas de las formas en cómo nosotros podemos representar los datos y elementos resultantes de los estudios estadísticos. En ella se nos enseña cómo saber construir algunas gráficas, algunos polígonos, algunos diagramas que nos permitan a nosotros tener una imagen visual de los resultados de los procesos estadísticos. La tercera unidad, que tiene que ver básicamente con estadística descriptiva y se enfoca de manera particular a los métodos de posicionamiento, en este caso las medidas de tendencia central. La unidad número 4 también es parte de la estadística descriptiva y tiene como finalidad que nosotros comprendamos y apliquemos a su vez también algunos elementos de la estadística de posicionamiento, pero en este sentido de las medidas de dispersión. Entre ellas tenemos a la varianza, a la desviación típica o estándar. La quinta unidad tiene entre sus subtemas tratar algunos conceptos básicos de la probabilidad y los eventos tanto dependientes como independientes y la probabilidad condicional. La última unidad, la sexta, esta unidad tiene como elementos que la complementan a un acercamiento con la economía y los negocios. En ella se tratan conceptos como índices simples, agregados de precios, entre otros. De manera muy general, la estadística que nosotros vamos a trabajar en esta materia tiene su impacto precisamente en la estadística descriptiva, con un enfoque, como ya se dijo, a la economía. Bien, pues vamos a empezar a trabajar la primera unidad. Vamos nosotros a describir y tratar de explicar algunos conceptos que son medulares o primordiales para entender a mayor cabalidad todos los métodos subsecuentes de la estadística. De tal manera que les invito a que observen y escuchen este pequeño videoclip para que puedan ustedes tener las bases y poder afrontar de manera correcta las subsecuentes unidades. Pues bien, mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Tengo como formación inicial Ingeniería en Sistemas Computacionales. Posteriormente he realizado estudios de una maestría en Educación. Recién estoy terminando los créditos del doctorado en Enseñanza Superior y me he enfocado a trabajar algunas asignaturas o materias que tienen que ver con las ciencias exactas y investigación. Muy bien, pues vamos a empezar con los conceptos básicos de la estadística y vamos a abordar la primera unidad, de la cual se titula Análisis de datos de negocios. Vamos a empezar con la definición de estadística. Si nosotros hacemos
no sé, una revisión del proceso que se lleva a cabo cuando se, vamos a decir, se modela o se desarrolla un proceso estadístico, nos damos cuenta que lo que hacemos es recolectar datos, presentarlos en alguna forma o formato que pueda ser procesado cuantitativamente, se desarrollan ciertos análisis y como consecuencia tenemos en muchos de los casos una descripción o una explicación del fenómeno de donde salieron dichos datos que fueron procesados. Es decir, se tienen los argumentos necesarios y suficientes para poder, por un lado, describir qué está pasando con ese fenómeno y también en su caso o en su momento tener una explicación, vamos a decir, de esa parcialidad tal vez de datos y su, vamos a decir, aplicación en las poblaciones. Después vamos nosotros a trabajar estos dos conceptos que son muy importantes también en estadística, que tienen que ver con las poblaciones y las muestras. No obstante, la estadística, como se dijo anteriormente, pues tiene la finalidad de ayudar o coadyuvar a entender, describir o explicar ciertos fenómenos, tanto naturales, físicos como sociales. Ahora, si nosotros queremos trasladar esta definición de estadística a la estadística de negocios, que es propiamente su área de formación, dado que ustedes en este momento están estudiando un posgrado en administración, vamos a tratar de darle el enfoque pertinente a su área de formación. Pues la estadística en negocios o de negocios se puede concebir como la ciencia matemática que se encarga de la colección, análisis y estudio e interpretación de datos obtenidos de ciertos problemas o situaciones que salen o emergen de situaciones económicas, es decir, de procesos ya sea administrativos, de procesos de finanzas, y caen básicamente o tienen como finalidad ayudar a la toma de decisiones en esas empresas, organizaciones e instituciones. Muy bien, entonces nosotros podemos concebir que la estadística de negocios se va a encargar de, por un lado, va a tratar de explicar si hay o no factibilidad en algunos, vamos a decir, procesos administrativos, es decir, sobre la rentabilidad de algunas empresas, de algunos productos o de algunos servicios. También se puede, en un momento dado, analizar, no sé, costos de producción, el control de calidad de algunos productos, los inventarios y, desde el punto de vista social, el comportamiento de ciertas comunidades, de ciertos grupos sociales o de ciertos acontecimientos en la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, pero de manera muy particular, la estadística en los negocios pues tiene que ver con este enfoque económico o de las decisiones administrativas. Y vuelvo a recalcar que es exactamente la definición similar o muy exacta o exactamente igual a la definición de estadística. Y pues nosotros en este caso no vamos a profundizar mucho ahí, dado que es un concepto que se ha manejado y se maneja en mucha bibliografía existente. Lo que tratamos es darle un sentido del área de formación que ahora ustedes están trabajando. Muy bien. La estadística, para su estudio, se divide en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice,
tiene como finalidad describir y hasta cierto punto explicar de manera general cómo los fenómenos se están dando o cómo alguna problemática se está dando o se está desarrollando. Describe, no profundiza. No obstante, se tiene una percepción general del cómo está cierto objeto de estudio. Por decirlo, nosotros podemos en un momento determinado describir un objeto. Y cuando lo describimos muchas veces no vamos más allá de la simple descripción o explicación de cómo es el objeto o cómo es el fenómeno. Si nosotros vemos una pluma, podemos en un momento describir pues que es, vamos a decir, transparente, tiene una tapadera, normalmente tiene un tubo donde va inserto el contenedor de la tinta y bueno, y que sirve para escribir básicamente. Si se dan cuenta, nosotros allí hemos descrito cómo es a grandes rasgos una pluma. También podemos describir un fenómeno, por ejemplo, podemos definir o describir, el fenómeno de la, vamos a llamar de la hambruna. Este fenómeno podemos decir que es un mal que aqueja a la sociedad en pleno siglo XXI y que precisamente hace que los grupos más marginados carezcan de alimentos. Describimos en ellos pues que son muy delgados, que padecen muchas enfermedades, tienen rasgos muy característicos las personas que sufren ese tipo de fenómenos. Y podemos describir que tienen, no sé, inclusive hasta, no sé, situaciones que se percibe a simple vista como delgadez profunda y ojos muy saltados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se está describiendo en ese sentido un fenómeno y la estadística nos ayuda a saber cuántos de ellos tienen esa enfermedad, cuántos de ellos tienen esa característica de ojos, no sé, muy pronunciados, cuántos o qué porcentaje de la población sufre de ese tipo de hambruna o de cierto tipo de enfermedad. Entonces estamos describiendo. Por otro lado, la estadística inferencial se encarga de ir un poquito más allá que describir un fenómeno, situación u objeto de estudio. La estadística inferencial, de manera muy particular, a veces toma una muestra, o muchas veces toma una muestra, dado que a veces las poblaciones son demasiado grandes, y lo que sucede en la muestra infiere o lo traslada a la población. Es decir, en un momento dado, si se dice que una parte de la población tiene, no sé, una micosis, se puede decir que toda la población tiene esa misma enfermedad. Es decir, se infiere que lo que sucede en la muestra va a suceder en la población. Por ejemplo, también podemos decir que si se piensa o se toma una muestra de cierta cantidad de alumnos en una escuela y ellos sacan en promedio 6 o 7 de calificación, se infiere que toda la universidad o toda la escuela muy posiblemente en términos generales tenga ese promedio de calificación. Como ustedes se pueden dar cuenta, la inferencia estadística trasciende un poquito más allá de la descripción, es decir, trata de explicar los fenómenos de manera más profunda, de manera más precisa y tiene como finalidad hacer proyecciones en un momento dado de ciertos objetos de estudio o fenómenos. Es decir, la estadística inferencial entonces nos puede proporcionar a nosotros elementos adicionales para poder concretar que lo que sucede en una parte de la población también puede pasar en toda la población.
La estadística tiene dos maneras, vamos a decir, de explicarse. Una es la estadística clásica y la otra llamada de análisis bayesiano de decisiones. La primera forma de explicar o de dar a conocer los resultados de un estudio estadístico considera que las poblaciones o lo que se dice en las poblaciones son casos concretos y que no, y lo que sucede en ese momento, eso es lo que puede explicar. No no tiende a tomar en cuenta otras características. Como ustedes pueden observar, la estadística clásica es un concepto objetivo que se encuentra en la naturaleza, mientras que para la estadística bayesiana se encuentra en el observador, siendo así un concepto subjetivo. Es decir, si nosotros consideramos la estadística clásica, es lo que precisamente dan y determinan los datos en concreto y la naturaleza de estos. No va más allá, no explicaría más allá de ello. En cambio, la estadística desde el punto de la explicación de bayesiana va más allá, es decir, toma en cuenta otras fuentes de información, tales como los datos históricos, como los datos previos que se han tomado y, lo más importante, usa la probabilidad condicional para poderse explicar. Es decir, en dos casos, un caso A y un caso B, dice la estadística bayesiana que la probabilidad de un caso o de que suceda un evento A está en función de un evento B. Y para ello, para dar una explicación mucho más sustentada o más formal, dice que la probabilidad del evento A unión con el evento B es inversamente proporcional al evento B. Entonces, de alguna manera, la estadística bayesiana, en ella entran en juego otros elementos que le dan mucho mayor soporte y le dan mucha mayor fortaleza. No obstante, también debemos de considerar que para explicar de manera desde este punto de vista los resultados estadísticos, pues tenemos que abordar algunos elementos principales o fundamentales de la probabilidad. En los documentos que pondré en la presente unidad existe todo un tratado y un estudio acerca de la estadística bayesiana o del análisis bayesiano de decisiones. Les invito a que lo examinen, lo lean de manera pausada, traten de entender y tendremos comentarios en algún foro post sucesivo a esto. Muy bien, también hay otros conceptos fundamentales para comprender la estadística. Son elementos que son medulares. Si no comprendemos estos elementos, tendremos alguna repercusión a la hora de que nosotros vayamos tanto a aplicar los métodos o las técnicas, así como explicar los resultados que se han obtenido en ciertos procesos. Por tanto, es fundamental concebir, interiorizar y reflexionar sobre estos conceptos que vamos a tratar a continuación. El concepto de población. La población se puede definir como el todo de un grupo que conserva ciertas características particulares, es decir, el grupo o la población de jóvenes de 18 años. En este caso, yo hablaría o estoy hablando de personas que tienen exactamente 18 años. Si los junto a todos, ellos serían una población. Entonces, la característica que me determina a mí qué es una población, a diferencia de qué no lo es
es mi propia redacción. Es decir, yo, investigador, defino lo que para mí, en un momento determinado, en un proyecto de investigación, es una muestra y qué es una población. En el caso particular, tendría que determinar las características esenciales y específicas para determinar una población. Por lo tanto, no perdamos el sentido ni el enfoque de lo que para nosotros puede ser una población. Otro ejemplo de población pudiera ser madres solteras de entre 25 y 30 años con un hijo de, vamos a pensar, de 10 años. Todas las mujeres o féminas que estén dentro de estas características que acabo de mencionar se consideran una población, o la población de madres de entre 25 a 35 años que tengan un hijo de 10 años. Entonces, es importante que nosotros sepamos distinguir y sepamos en un momento dado definir una población. Entonces son todos aquellos elementos que comparten una característica o una o varias características en particular, y está determinada normalmente ya sea por el problema o por el investigador. Cuando nosotros trabajamos con poblaciones, la forma de describir los resultados de los procesos que realizamos sobre esa población se llama parámetro. Es decir, un parámetro es una medida que describe a la población o al tratar de observaciones que nosotros hemos ingresado a nuestra investigación. Entonces, el parámetro es aquel que describe los resultados de un proceso de investigación o proyecto de investigación cuando se trabaja con poblaciones. Por el contrario, cuando yo nada más tomo una parte de esos elementos que representan a toda una población, es decir, cuando tomo un subconjunto, cualesquiera que sea de tamaño que sea, esto se denomina muestra. Y la muestra contiene ciertas características. No obstante, no estoy tomando a todos los elementos que comprenden. Por ejemplo, si yo dijera estudiantes de la Universidad Fray Luca Pacioli, pero en un caso particular nada más tomo a ciertos grupos o a ciertos elementos y no a todos los estudiantes, entonces yo diría en este caso particular que estoy trabajando con una muestra, no estoy trabajando con una población. Y es importante que nosotros digamos con el nombre específico al concepto específico. No podemos trabajar de manera, vamos a decir, libre el de llamarle población y muestra en un momento determinado. Tenemos que siempre, si es una población, llamarle siempre población, 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 porque los modelos matemáticos que utilizaremos tendrán sus propias características para poblaciones y para muestras. No son exactamente los mismos. Y por ahí debemos entonces nosotros tener cuidado, porque si hacemos o los trabajamos como sinónimos, entonces estaremos teniendo un estudio un tanto cuanto errado o sin tanto rigor teórico o sin tanto rigor investigativo. Entonces es importante que nosotros diferenciemos o tomemos las características que definen a uno y a otro concepto, y no mezclarlos o no usarlos como sinónimos. Ahora bien, cuando yo trabajo con muestras, la medida que describe a esas muestras ya no es el parámetro, ahora se llama estadístico. Como se los dije hace un momento, no puedo decir cuando estoy trabajando con una muestra el parámetro de la muestra, porque eso sería totalmente erróneo. Tendría que decir el estadístico de la muestra. Y es muy importante que ustedes como estudiantes de un nivel posgrado utilicen los términos con el sentido y con el impacto debido, no con otro. Entonces, espero que con esta explicación
haya quedado un poco resuelta si existiese alguna duda respecto a estos 4 conceptos. Entonces, vuelvo a recapitular. Población son todos los elementos o todas las observaciones que tienen la característica o las características que el investigador ha determinado. Todos. Y para describir o la medida que describe a esos estudios se llama parámetro. Por el contrario, cuando uso solo una parte de esa población o de una población para describir o la medida que describe a esa muestra es el estadístico. Entonces, esperemos que de ahora en adelante ustedes reconfiguren allí algunos patrones para que digan o expliquen en sus documentos el concepto adecuado a la idea adecuada. Muy bien, otro concepto fundamental que nosotros en estadística trabajamos o constantemente estamos incidiendo en él son las variables. ¿Qué es una variable? Pues bueno, una variable en estadística se puede considerar como una característica de la población que precisamente tenemos en un momento determinado. Por ejemplo, una variable puede ser la edad, el género o sexo. Otra variable puede ser la talla de calzado, la talla de pantalón, la talla de la cintura, el color de los ojos, el color del pelo. Todos esos elementos que varían, como se dan ustedes cuenta, o que son distintos entre los elementos de una población en análisis, se llaman variables. Y en estadística, la variable es el elemento fundamental del proceso de análisis. Y por ello, también debemos nosotros tomar mucho cuidado a la hora de concebir esas características y darles un valor o una medida. ¿Por qué? Porque no puede ser al libre albedrío o de manera azarosa. Debe de ser de manera que defina de manera unívoca la característica que estamos representando y no de otra manera. Puesto que los resultados o los valores que nosotros obtengamos pueden ser erróneos. Entonces es muy importante que nosotros a partir de ahora tengamos mucho cuidado al definir las variables, su tipo y, vamos a decir, la forma en que se miden. Es muy importante en estadística porque desafortunadamente muchos de los procesos investigativos han fracasado o han perdido su rigor a consecuencia de una mala selección de las variables y una mala interpretación de las mismas. Bueno, entonces básicamente nosotros tenemos estos tipos de variables. Vamos a describir una a una. Una variable cuantitativa, como su nombre lo dice, cuantitativa o quantum, cantidades, es cuando nosotros podemos expresar esa característica de la persona o del objeto o de la situación, la podemos expresar numéricamente. Por ejemplo, una característica que podemos enumerar de manera muy simple es la edad de las personas. Es su promedio de calificación. Otra característica que podemos enumerar de manera cuantitativa, pues puede ser su talla de calzado, entre otras tantas formas de expresar de manera numérica esa característica. Hay infinidad de cosas que son variables cuantitativas y tenemos que tener mucho cuidado porque lo que se representa como un número de manera directa no queda mayor duda, es una variable cuantitativa. No obstante, tenemos otras características que muchas veces no se definen con un número de manera directa. A estas variables se les llama variables cualitativas. Las variables cualitativas, no obstante, se les puede asignar un número, pero esto ya es la habilidad
del investigador quien determina un valor numérico para poderlo medir o para poderlo cuantificar. No obstante, cuando nosotros tenemos una característica o estamos manejando una característica que no tiene o no se puede concebir como un número de manera tácita, nosotros decimos que tenemos una variable cualitativa. Una de ellas es el sexo o género. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enumerar de forma directa el sexo o género de las personas. No obstante, para procesos y análisis estadísticos sí podemos darle una, vamos a decir, una connotación numérica, pero esa es un arreglo que hace el investigador para poder dar o describir ese tipo de variables. Por ejemplo, en mi caso particular, si yo estaría trabajando con hombres y con mujeres, diría 0 mujeres, 1 hombres, o viceversa. No hay ninguna problemática. Pero noten ustedes que a la característica del sexo le puedo asignar un valor numérico. No, pero no, recalco, de entrada tiene un valor numérico. O sea, sí puedo transformarla porque es parte de la persona o del investigador que trate en la mayoría de los casos de asignar un valor numérico para un proceso estadístico de esta variable cualitativa, y se puede hacer. Otra característica que es variable cualitativa, por ejemplo, cuando me preguntan qué tan de acuerdo estoy con una situación. Por ejemplo, puedo decir totalmente de acuerdo, puedo decir totalmente en desacuerdo o indeciso, y ello le puedo poner un número. Y pudiera poner 0, totalmente de acuerdo, 1, indeciso, 2, totalmente en desacuerdo. Y entonces la variable cualitativa la transformo en algo cuantitativo para poderla expresar en forma de resultado analítico. Bien, entonces ahí tenemos dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Espero que con ello ya no tengamos duda a la hora de definir nuestras variables tanto cuantitativas como cualitativas. No obstante, también hay variables que se llaman continuas. Es decir, las variables continuas son aquellas, son cuantitativas, pero que ellas pueden tomar cualquier valor en un rango determinado. Por ejemplo, si yo pongo un rango de vamos a decir, de mililitros de una vacuna, que puede ser entre 1.5 y 1.7 de suministrarle esa vacuna a un niño o a un joven, entonces esa es una variable continua, porque puede estar desde 1.5 a 1.6 mililitros, o 2.1 a 2.4, 2.3, cual sea. Es decir, puede tomar un rango de valores en un momento determinado. No está determinada de manera concreta. Y eso, o a esa, se le llama, variable continua. Otro ejemplo de variable continua puede ser aquel valor que está determinado por una serie finita o infinita de valores, como puede ser en un momento determinado, que me estaría a lo mejor hasta inclusive pecando en el sentido de decir que pi, por ejemplo, es una variable continua, y pues sí, porque tiene una serie o sucesión de números infinita, y ella posiblemente nos pueda causar cierta complicación, pero vámonos a cuestiones más reales. Una variable continua es aquella que también puedo decir que un móvil viaja a 80.5 kilómetros por hora. Entonces no es exactamente un valor concreto, sino que puede variar, porque la verdadera velocidad pues no está en función de algunos elementos. Por otro lado están las variables discretas. Este tipo de variables pues sí
de manera particular siempre lo determina un valor específico o puntual. En la mayoría de los casos son números enteros. Es decir, una variable discreta puede ser la edad, que dices, tengo, pero cuando dices con enteros, 20, 25, 30 años. No obstante, si dices 25 punto tanto, entonces yo creo que ya ahí esa variable deja de ser discreta y pasa a ser continua, porque puede ser, o puede ser en el rango de entre 25 y 22, 25 y 27 años, por ejemplo. De ahí no es discreta. Discreta es una parte concreta de la recta numérica, es un punto exacto en la recta numérica, y la continua pues puede ser algunos puntos dentro de esa recta numérica. Las variables que estuvimos comentando en la diapositiva anterior también las podemos medir de diferente manera, o se pueden medir de diferente manera. Hay básicamente tres maneras de medirlas. Una forma es de manera nominal. Nominal, dice, esta clasificación se usa para datos en categorías distintas y separadas. Esto quiere decir que cuando yo estoy analizando el género o el sexo de una persona, esta variable, que es cualitativa, ya lo dijimos, pero a la vez, si le doy un número, 0, 1, al darle ese número y al saber yo que es una, vamos a decir, categoría, porque oficialmente o formalmente todavía las personas o son hombres o son mujeres, todavía no hay otro elemento y son categorías distintas. ¿Sí? Entonces todavía formalmente no. En el futuro no sabremos qué pasará, pero por el momento no. Entonces por el momento este tipo de variable cualitativa se puede medir, y eso es necesario que ustedes lo comprendan desde ahora, porque cuando estén utilizando ya sea Excel o SPSS, en muchos de los casos, específicamente en SPSS, porque lo he trabajado durante muchos años, SPSS te pide que tú le digas qué tipo de escala de medición le vas a dar a la variable. Y si tú dices a todas, porque por default viene escalares, y tú estás hablando del sexo, eso hace que el sistema en general dé una mala interpretación de los valores, que no afecta, vamos a decir, garrafalmente el proyecto de investigación. No obstante, le quita rigor o le quita validez. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de definir las escalas con las que vamos a medir nuestras variables. Entonces, si yo tengo una variable llamada sexo o género, esta es una variable nominal, porque son categorías específicas. Otra variable que puede ser clasificada como nominal, ya sea el color del pelo, o el color de los ojos, o el color de la piel, o la nacionalidad inclusive, porque se ve que son mexicanos. Que desafortunadamente o afortunadamente ya México ha reglamentado que los mexicanos pueden tener dos nacionalidades. No obstante, en algunos países no. En algunos países la nacionalidad es única, y si tomas una pierdes la otra. Pero bueno, todavía puede ser considerada. Pero por ejemplo, el color de los ojos o el color de la piel normalmente tiene una clasificación y una categoría distinta, y por más que se intente, pues no se pueden ser exactamente iguales, o está entre este y este, entonces ahí como que no. Entonces si tienen categorías distintas, esa variable, vuelvo a recalcar, es una variable nominal. Las variables que pueden medirse de manera ordinal. Este tipo de variables o de medición de variables la podemos utilizar cuando estemos nosotros trabajando con niveles de aceptación o de rechazo de algo. Por ejemplo, cuando estás de acuerdo en algo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, estás indeciso, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. O cuando dices
Siempre, algunas veces, rara vez, nunca. También es una escala de decisión. Cuando nosotros tenemos ese tipo de variables o las variables clasificadas de esa manera, nosotros las tenemos que medir como ordinales. Es decir, en el SPSS nosotros vamos a ir en la escala de medida, vamos a decir que es ordinal. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos que es escalar, también de igual manera estaremos teniendo un dato sin rigor. Entonces es pertinente que nosotros estemos siempre en la, vamos a decir, en el hecho de estar críticos y, vamos a decir, atentos al rigor que le podemos dar a nuestra investigación o a nuestro proyecto de desarrollo, porque si no, entonces caeremos en algunas inconsistencias. Entonces vuelvo a recalcar, las ordinales o la forma de medir a las variables la forma de medir a las variables de manera ordinal, es un poco redundante o complicado, pero cuando nosotros medimos variables que pueden tener diferentes grados de aceptación o de rechazo, entonces esas variables las podemos representar como ordinales. ¿Sí? Dice, clasifican las observaciones en categorías con un orden significativo. Y pues sí, de acuerdo, totalmente no de acuerdo, bueno, indeciso, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Bien, por último, la medida escalar o los escalares son aquellas que verdaderamente o son las que más usamos. Por ejemplo, ya lo hemos comentado, la edad, la talla de calzado, la talla de nuestra ropa, de nuestra cintura. Es un escalar, es aquella que tiene un valor numérico en forma de escala. ¿Por qué? Porque la edad puede ser 1, 2, o sea, desde 0 años, 1 año, 2, 3 años, 4, 5, 6, y se va como en escala, va 1, 2, 3, 4, 5. La talla de calzado también va depende del país, pero está desde 1, 2, 3, 4, 5, me parece, 6, 7, 8, 9, o 10, 11. Entonces, vean ustedes que son escalas. Entonces, ese tipo de variable nosotros la tenemos que clasificar como un escalar. Entonces, tengamos cuidado desde ahora en adelante al clasificar nuestras variables a la hora de medir, porque los softwares que vamos a utilizar posteriormente, espero que tengamos la oportunidad de hacerlo, tenemos que definir la escala de medida que debe utilizarse para las variables en particular. Bien, para la obtención o recopilación de datos en estadística, tenemos nosotros, o en la investigación propiamente dicha, tenemos nosotros muchas formas. Tenemos, yo creo que básicamente 6 o 7 formas distintas de recopilar información. Unas que son más enfocadas a investigaciones de corte cualitativo y otras más a recopilar información o datos, para investigaciones cuantitativos. No obstante, en un momento determinado, como ya lo dijimos, podemos hacer que esos valores, si son cualitativos, se conviertan en cuantitativos para poderlos modelar o poderlos analizar. Independientemente del tipo de investigación, nosotros vamos a enumerar de manera muy general y de manera muy simple y rápida los vamos a decir instrumentos que nosotros podemos diseñar y construir para la recolección de datos. Nosotros podemos utilizar el instrumento más simple y más conocido que tenemos los humanos, la vista, y por ello la observación. Con la observación también se pueden obtener datos. No obstante, tenemos nosotros que darles un valor, porque lo que observa el ojo humano o el investigador tiende a mezclarse con la subjetividad del mismo investigador, y por tanto puede perder cierta validez. No obstante, si nosotros hacemos una observación en profundidad y hacemos las anotaciones pertinentes y le damos un valor y tratamos de hacer
a un lado lo más que se pueda la subjetividad propia, podemos tener datos fidedignos y datos que pueden ser utilizados con mucha veracidad en las investigaciones. Por otro lado, también tenemos a las encuestas. Las encuestas son un instrumento de recolección de datos que se utiliza muchísimo en la investigación de corte cuantitativo, ya que es un documento o instrumento que permite, a través de preguntas, pueden ser, o de proposiciones, ya sea redactadas de manera positiva o de manera negativa, obtener, vamos a decir, la percepción sobre cierto fenómeno que tienen algunas personas. Entonces, la encuesta es un instrumento que sí infiere directamente en los procesos estadísticos, dado que en la mayoría de los casos es muy simple asignarle un valor a una proposición. Por ejemplo, decir que, vamos a decir, cuando tú pones o preguntas, mejor dicho, en una encuesta, edad del participante. Lógicamente, puedes hacer intervalos de las edades y poder nosotros tomar en cuenta esos intervalos y poder clasificar a las personas que participan en la investigación en una de tantas clasificaciones. Y entonces la encuesta pues rápidamente se llena o rápidamente se sustenta en datos cuantitativos. La encuesta entonces es el instrumento más ad hoc o más usado en o en los procesos de análisis estadístico. Y pues muchas veces nosotros vamos por la calle y muchas personas nos abordan y nos preguntan sobre nuestra percepción en cierto suceso, evento, fenómeno o de cierto artículo. Inclusive en los centros comerciales a veces muchas personitas nos están preguntando qué opinamos sobre cierto producto. Esa es una encuesta. Y entonces esos ítems o esas proposiciones tienen asignado un valor que se unen con los de otras personas y entonces determinan que cierto porcentaje de la población opina qué. Entonces es muy importante que nosotros también aprendamos, si no lo hemos hecho, a diseñar y construir encuestas, dado que la estadística se nutre en muchos de los casos o en la mayoría de los casos de este tipo de instrumentos de recolección de datos. Otra manera que tenemos nosotros para obtener información son los experimentos, es decir, podemos nosotros hacer un cierto tipo de experimento, ya sea social o natural, de algún fenómeno o situación. Este tipo de obtención de datos se da normalmente en los laboratorios. Por ejemplo, llámese farmacéuticos, llámese químicos, llámese de nutrición, etcétera, o entre otros. Cuando nosotros recopilamos información de esos experimentos, ayudan o fortalecen a nuestros estudios, ya que si alguien investigó antes que yo sobre algún fenómeno o situación y los tomo como referentes, esos valores me ayudan a potenciar o a fortalecer en un momento mis hallazgos. Entonces, no es malo tomar datos ya de otras personas o datos ya elaborados, porque de cierto habrán tenido algunos elementos que les darán criticidad y le darán veracidad. Entonces, nosotros podemos en un momento determinado tomar datos de allí para no reinventarlos, porque muchas veces ya existen y entonces lo único que hago es precisamente tomarlos y entonces validarlos y contrastar contra lo que yo estoy encontrando. Otra manera que nosotros tenemos para recopilar datos son las entrevistas. Claro, las entrevistas son un poquito más cualitativas, más subjetivas, porque ya en ese tipo de instrumento de recolección de datos lo que se pretende es
tener una explicación sobre un fenómeno o situación o problemática. Y una explicación pues es muy poco fácil, o es poco fácil darle una connotación numérica, dado que es una explicación o la percepción que tiene la persona sobre cierto acontecimiento. No obstante, con esto no quiero decir que la entrevista no sea utilizada como origen de información o de datos para los análisis estadísticos. Sí, ciertamente se dan y es posible usarlos, pero hay que tratarlos con cierta, vamos a decir, sensatez o cierto cuidado para no caer en situaciones que contrapongan los hallazgos. Normalmente en las entrevistas, para que nos arrojen datos numéricos, normalmente tendremos que hacer preguntas cerradas y tratar de no hacer preguntas abiertas. En el caso de la investigación cualitativa, lo que se pretende es todo lo contrario, hacer preguntas abiertas, pero ellas carecerían de elementos numéricos que nos pudieran ayudar a nosotros a describir algún fenómeno o situación. Por tanto, la estadística usa la entrevista, pero la entrevista tendría que tener preguntas cerradas para poder arrojar algún valor numérico o algún dato que nosotros pudiéramos convertir en valor numérico. En suma, estos son los instrumentos de recolección de datos mayormente usados y que suministran datos a los procesos y análisis estadísticos. Como he comentado, hay otros más, no obstante no los vamos a abordar, dado que en esta materia o asignatura vamos a trabajar con estadísticas. Entonces, y por tanto, sería un poquito innecesario abordarlos. No, en otro curso, tal vez de investigación cualitativa, podamos nosotros ahondar más en algunos otros instrumentos de recolección de datos cualitativos. Por hoy y para esta investigación, para esta materia, es pertinente nada más comentar los que ya hemos analizado. También una de las etapas que es fundamental en los estudios estadísticos es el muestreo. Es decir, cómo obtener una parte de una población. Por ejemplo, imaginemos nosotros que queremos hacer un estudio con los estudiantes de un campus universitario muy grande. Pues sería un poquito complicado abordarlos a todos, ¿verdad? Cuando las poblaciones son muy grandes o demasiado grandes, entonces lo que conviene es hacer un muestreo. Claro, para realizar un muestreo hay ciertas normas, ciertos procesos, ciertas reglas que debemos acatar. No es un muestreo libre y a la simple consideración, no. Tenemos que considerar todas las reglas y lineamientos que el muestreo nos obliga a realizar para que vuelvo a repetir, nuestra investigación tenga veracidad, consistencia y además pues que no pierda rigor. Nosotros podemos hacer el muestreo de dos maneras: de manera probabilística y de manera no probabilística. Cuando nosotros hacemos un muestreo probabilístico, en la mayoría de los casos nos fundamentamos en la aleatoriedad, es decir, que no elegimos los grupos de manera selectiva y así por opinión, sino que los sometemos a un proceso en el cual todos pueden tener la misma posibilidad de ser elegidos. No tomamos, vuelvo a repetir, un grupo así nada más de manera azarosa, no, al contrario, sometemos a la población a un proceso aleatorio de elección. Dentro de la técnica, o más bien dicho, del muestreo probabilístico, tenemos al menos 4 técnicas para elegir a los participantes o a la muestra. Una puede ser la técnica de muestreo aleatorio simple.
Como su nombre lo dice, este tipo de muestreo es muy utilizado. No obstante, quiero decirles que se utiliza en poblaciones que no son tan grandes, donde se tiene, vamos a decir, o se concibe el número de manera no tan excesivo. Vamos a llamar de cientos hacia abajo. Cuando nosotros tenemos cientos, vamos a decir 200 o 150 integrantes de algún grupo, de alguna comunidad, podemos en un momento dado hacer un muestreo aleatorio simple. ¿En qué consiste este muestreo aleatorio simple? Es muy simple, es muy sencillo. Algunos de nosotros, varones que ya somos mayores de edad, cuando vamos a la elección de si cuando vamos a marchar o no vamos a marchar, se dan cuenta que hay una personita que saca unas canicas o pelotas de un contenedor que no permite no permite ver las pelotas que están dentro. Pues así, en ese mismo sentido, es como se realiza el muestreo aleatorio simple. Puedo contabilizar o puedo enumerar a todos los integrantes de una comunidad, asignarles un número, meterlos a todos los numeritos en un en un recipiente o en un contenedor, no sé, manipularlo de tal manera que se mezclen o entremezclen y no sé, y tomar de allí o de ellos la cantidad que requiero. Claro, también debo de ser honestos con ustedes. La cantidad o cómo saber qué cantidad de elementos o de individuos necesito, eso es propio de otro proceso matemático. Es decir, tenemos que encontrar el tamaño de la muestra o n minúscula. Porque cuando hablo de muestras, no sé si la literal que lo representa o la letra que lo representa es una n minúscula. Cuando hablo de poblaciones y quiero referenciarla por una literal o por una letra, es n mayúscula. Por eso dije hace unos momentos que teníamos que tener mucho cuidado a la hora de saber si lo que estamos trabajando es un parámetro o un estadístico, porque las variables y los modelos matemáticos no son los mismos. No obstante, habrá oportunidad más adelantito de ahondar más en este tipo de situaciones. Por ahora, tengan muy presente que para definir o para representar con una letra o con una variable o con un elemento a una muestra se usa la n minúscula. ¿Ok? Entonces, y para determinar esa cantidad hay una fórmula que la vamos a ver en las subsecuentes unidades. Si no lo podemos ver en las subsecuentes unidades, yo pondré un documento donde ustedes, muy fáciles de deducir, donde ustedes van a poder obtener el tamaño de la muestra o del tamaño de la muestra representativa. Entonces no se preocupen, más adelante lo vamos a ver. Entonces, hay otro tipo de muestreo aleatorio, se llama muestreo aleatorio sistemático. En o más bien dicho, esta técnica de muestreo se usa en poblaciones un poquito más grandes. Ya vamos, cuando ya tenemos miles de participantes y no podemos acceder a ellos o a todos ellos. Entonces podemos nosotros utilizar la técnica del muestreo aleatorio sistemático. También voy a colocar en esta unidad un documento que explique de manera detallada y de manera más precisa cómo se puede elegir este tipo de muestreo. También tenemos un muestreo estratificado. El muestreo estratificado se utiliza en poblaciones o todavía más grandes, donde ya existen estratos, es decir, grupos definidos de personas, de características. Es decir, en un estrato muy funcional o muy general puede ser el sexo. Puede ser clasificada una población de, por ejemplo, de adolescentes de 18 años, pero puedo clasificarlo en dos estratos, femeninos y masculinos. Es decir, tengo dos grupos. A estos grupos se les llama estratos. Y bueno,
puede estratificarse de varias maneras. También vuelvo a recalcar, este tipo de muestreo lo vamos a profundizar con él más adelantito, y o en el documento que estamos nosotros posteando en la primera unidad. Y por último tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. No voy a profundizar por cuestiones de tiempo en este tipo de muestra. No obstante, les invito a leer el documento que precisamente está está presente en la unidad para que ustedes tengan mayor información, y cualquier duda no se queden con ella. Por favor, les invito a exponerla. También podemos seleccionar de manera no probabilística, es decir, allí el investigador determina la forma de elegir, ya que no va a trabajar o normalmente no va a trabajar con procesos cuantitativos. Normalmente los métodos no probabilísticos se utilizan en investigaciones cualitativas, y hay básicamente también 4 formas de seleccionar de manera no probabilística: por cuotas. ¿Qué es una cuota? La cuota es definir las características específicas de los integrantes de la muestra, es decir, madres divorciadas de 25 a 35 años con un hijo de 10 años. Vean las características que puse. Esto se le llaman cuotas. Entonces, el investigador define, dadas las condiciones o las necesidades de su investigación, la cuota que requiere para su muestra. Otra puede ser, estudiantes de la materia de estadística aplicada a la administración y economía de la maestría en administración de la Universidad Fray Luca Pacioli, y ellos serían ustedes nada más, ya que mi cuota que determiné los selecciona o los elige a ustedes. Entonces, la manera en cómo yo redacto las características de la muestra es lo que se llama cuota. Entonces hay que tener cuidado de no confundir con otra cuestión. Vuelvo a comentar, si tienen alguna duda, pueden ustedes leer el documento para tal cuestión. Otro tipo de muestreo es el intencional o conveniente. Este tipo de elección o de selección o de muestra es aquel que elige a los participantes según su disponibilidad. Ellos quisieron participar en la investigación, no se les obligó, no se les motivó de alguna otra manera, sino que ellos por su propia voluntad eligieron participar de manera intencional en la investigación. Bueno, los otros dos tipos se los voy a dejar para que ustedes los lean y los analicen en el documento que está para el caso. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que esto han sido todos los conceptos. No obstante, me falta uno que es muy importante que ustedes puedan reconocer. Es el hecho de generar números aleatorios por medio de algún software. En muchos de los casos, para hacer algunas prácticas, no vamos a poder ir a los participantes a obtener los datos. No obstante, yo sí les voy a dejar algunas actividades que tienen que ver con ello. Pero si no es posible ir a donde están los participantes, podemos nosotros en un momento determinado elegir de manera aleatoria, no sé, algunos valores, o, como les voy a enseñar ahorita, generarlos de manera muy simple. Van a darse cuenta ustedes que
Imaginémonos que nosotros queremos obtener, no sé, un análisis de la edad de los participantes en una investigación, y quiero primeramente probar algunas situaciones, y puedo intuir en la generación de números aleatorios para poder hacer unas pruebas o unos estudios previos con relación a mi proyecto de investigación, o a mi proyecto de desarrollo. Bien, entonces con Excel nosotros podemos generar números aleatorios de manera muy simple y muy sencilla. Basta con poner una o dos instrucciones según lo que uno desea. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio y digo, bueno, ¿para qué voy en un momento dado, para qué voy hasta cierto lugar o cierta institución a entrevistar a unos alumnos? Voy a hacer una prueba previa y yo voy a trabajar con estudiantes de 18 a 25 años. Y digo, bueno, pero no sé exactamente cuáles serían las edades y voy a hacer una práctica o una prueba previa. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a generar la edad de los estudiantes. Voy a ponerle a la variable, le voy a poner como nombre edad. Voy a poner negrita, centrada. Y en la celda siguiente voy a teclear igual y vamos a escribir la palabra aleatorio, paréntesis, y le damos enter. Noten ustedes, en este momento el sistema me acaba de generar un número aleatorio. Y sí, precisamente me generó un número aleatorio. Si yo le doy, quiero otro, le doy suprimir ahí mismo en esta misma fila y me va a estar cambiando el número aleatorio. Miren, fíjense ustedes cómo cambia el número aleatorio. El detalle de esto es que muchas veces o en muchos casos nosotros necesitamos valores concretos o precisos, y los sistemas computacionales nada más nos dan valores aleatorios del 0 al 1. Y pues híjole, entonces yo no requiero ese valor porque yo quiero la edad de las personas de 18 a 25 años. Bueno, pues esa misma instrucción la puedo borrar y voy a escribir otra. Es una modificación de esta. Voy a poner igual aleatorio.entre. Abro paréntesis y digo el rango inferior, coma, rango superior. Y yo dije, voy a generar números aleatorios entre 18 y 25 años, dado que esas son las edades donde normalmente los estudiantes, vale la redundancia, estudian su licenciatura o están iniciando un posgrado. Le damos enter y noten, ya me dio 18. Si yo la quiero cambiar, suprimir, me da el 25, me da 24. Ahora si yo dije, bueno, necesito 50 valores, simple y sencillamente lo que hago es recorrer la fórmula, vean, y ya me está dando el conjunto de números aleatorios que requiera. Vean, una manera muy fácil, muy sencilla de generar números aleatorios puse en la fórmula 18 a 25 años. Y si estos números ya los puse y los quiero cambiar, nada más me pongo en alguna columna contigua a esta columna y le presiono la tecla suprimir, y los números, noten ustedes, van a cambiar, pero nunca van a exceder los rangos en los cuales nosotros hemos determinado la generación de estos números aleatorios. Bien, como ustedes se dan cuenta, no es muy difícil generar números aleatorios. Ya después, con esos números aleatorios, pues yo puedo sacar el promedio de edad, porque le dije que era edad. Puedo sacar, no sé, su desviación típica, su desviación estándar, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes cómo es tan fácil generar números aleatorios. Y es fundamental que ustedes aprendan a generar números aleatorios, porque en lo sucesivo, en algunos casos, vamos a tener que nosotros
pues entre comillas, inventar los datos para poder hacer unos estudios previos. No obstante, la invitación es a que ustedes no los inventen. Cuando se hace un análisis o una investigación real, los datos tienen que ser los datos concretos de la población o de la muestra en estudio. Ahí sí, no se permite manipularlos, porque entonces precisamente obtendríamos resultados inadecuados, incorrectos. Bueno, creo que esto ha sido todo para esta primera unidad. Espero que lo que se trabajó en esta unidad número 1 sirva como cimientos a un entendimiento adecuado de los procesos estadísticos. De mi parte, estoy seguro que si ustedes se esfuerzan, si ustedes trabajan de manera seria, de manera diligente, seguro ustedes van a lograr los objetivos o las intenciones que tienen al iniciar un estudio de posgrado. Les invito pues a repasar este documento, este videoclip, a leer todos los documentos que van a estar en la presente unidad para que ustedes puedan tener un entendimiento más a fondo y más preciso de los conceptos generales de la estadística. Pues muchachos, ha sido todo un gusto. Espero que lo que he tratado de explicar haya sido de manera correcta. Pido disculpas por algún error, alguna situación, y trataré en lo sucesivo ir depurando todo esto, dado que estamos empezando en el hecho de grabar los documentos de tal manera que sean documentos propios y no tan solo copias de algunos otros. Entonces, y que verdaderamente impacten en los estudiantes de la Universidad Fray Luca Pacioli. Pues les agradezco mucho. Tengan ustedes un buen día, buena tarde, buena noche, según el momento en que lo estén escuchando. Me despido de ustedes. Nuevamente, mi nombre es José Felipe Duque Duarte y nos vemos en la próxima unidad.